¿Cuál es el sentido del judaísmo y por qué tantas personas se inclinan a él? Escucha, conoce, empatiza, cuestiónate. No juzgues al judaísmo por los judíos, júzgalo por ti mismo. Soy Lian Jafif Nahmias, bienvenidos a Historias de Reencuentro. Hola, bienvenidos a Historias de Reencuentro. Me encuentro con el rabino Moisés Chicurel. Muchas gracias por venir. Y a ver, cuénteme, Rabe, ¿cómo fue que le cayó el 20 de su judaísmo? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar en tutorah.tv y en Reencuentro, que es un proyecto increíble. Entonces, yo creo que te platico el principio. Realmente en casa vivíamos de una forma bastante tradicionalista. Siempre hubo Shabbat, siempre hubo Kashrut, siempre hubo fiestas. Entonces, bendito Dios, en casa tuvimos una educación judía importante, pero superficial, tradiciones. Y yo siempre fui una persona como muy preguntona. De chiquito yo era alguien muy preguntón. Siempre por qué las cosas, por qué. Y me gustaba mucho entender, me gustaba mucho saber el porqué de las cosas. Dentro de mi formación, sentía como que había respuestas muy profundas en muchos ámbitos de la vida y sentía que el judaísmo tenía respuestas, pero por encimita, superficial. Sobre todo recuerdo cuando me preparaba para mi bar mitzvah, que en esa forma de preguntar y de buscar, como que no obtenía esas respuestas. Y bueno, fui tomando una vida cada vez menos observante o menos religiosa, justamente porque no encontraba esa respuesta, esa profundidad. Eventualmente tuve la oportunidad de hacer un viaje a Israel, que creo que eso es algo que compartimos muchos. Conocí aquí en México a quien fuera mi maestro, Rosh Yeshiva, de la yeshiva donde estuve, que se llamaba Yeshiva Daroma, se llamaba Rav Fish, en paz descanse. Y tenía una personalidad muy fuerte, tenía una personalidad no nada más muy fuerte, muy atrayente en el sentido de que decía las cosas como muy puntuales. Hubo una invitación para estar en esa yeshiva. Yo originalmente me iba a ir por 3 meses, una cosa así. Terminé ahí 6 años. Wow. 6 años. Bueno, entonces, pues se me ofreció la oportunidad y yo vi como un foro interesante para poder cuestionar. Yo llegué a la yeshiva prácticamente a reforzar o descartar esa idea acerca de la superficialidad. Y yo llegué con todo, llegué con preguntas. Y empecé a encontrar respuestas mucho más profundas. Empecé a encontrar respuestas mucho más profundas, empecé a ver que había un mundo muy vasto y que muchas de las cosas que se me habían transmitido o enseñado no necesariamente ni eran tal cual se me había enseñado, ni de la forma tan superficial. Pero yo creo que lo que me impactó más fue que no digo que no hubiera personas aquí en México así, pero no me había tocado conocerlas ni tan de cerca, que tuvieran una integración tan fuerte entre lo que decían y lo que hacían, lo que pensaban y cómo actuaban. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención eso, que había congruencia, encontré mucha congruencia y una vida que de verdad tenía significado. Entonces llegué a un punto donde me hice una pregunta y me di cuenta de algo muy importante. ¿Cómo podía yo saber que todo lo que se me estaba diciendo era así? ¿Cómo podía yo saber que no había algún tipo de maquillaje? ¿Cómo podía yo saber que no era algún tipo de movimiento social para convencer o cambiar a la gente? Entonces me di cuenta de que la única solución era aprender a estudiar y darme cuenta y yo poder investigar directamente de las fuentes. Y eso iba a requerir mucho esfuerzo.
Entonces fue una época donde yo ya estaba en la yeshiva, pero aún así quizás no cuidaba todas las mitzvot todavía, porque estaba investigando, y era una investigación real. Entonces empecé a ponerme metas de, ok, vamos a tomar este libro y lo vamos a estudiar, lo vamos a profundizar. Y con el tiempo empecé a darme cuenta de aún más profundidad. Y algunas de las preguntas que hacía encontraba respuesta y algunas encontraba indicios de respuesta, pero recuerdo mucho a un amigo que me enseñó un gran legado que me dejó y que yo lo sigo recomendando hasta hoy en día. Es de que una verdadera pregunta, una buena pregunta no se elabora en un minuto. Y igual, así, no se responde en un minuto. Entonces tienes que ir recabando información y la tienes que ir juntando hasta poder formar un criterio de respuesta sobre algo. Y sin darme cuenta empecé a realmente disfrutar estudiar, empezar a cuidar mitzvot y disfrutar que ahora podía satisfacer mi hambre de conocimiento y de sentido. Entonces empecé a darme cuenta de que el judaísmo tiene niveles y estratos. El judaísmo tiene un estrato cultural, social, que es bueno, es positivo, existe, es una realidad, pero no es necesariamente todo el judaísmo. El judaísmo tiene un nivel más profundo donde quizás hay observancia, pero dentro de esa observancia sigue siendo social. Entonces existe el mundo observante que quizás no tiene tanta conciencia de lo que hace y por qué lo hace. Y existe un nivel más profundo donde empieza ya a haber conciencia, donde hay reflexión y sobre todo donde hay responsabilidad. Esa yo creo que es la palabra más importante, y congruencia. Entonces, pues es como una fruta que tiene capas, ¿no? Tienes la capa superficial, la cáscara, tienes el fruto y tienes las semillas. En ese momento, cuando me di cuenta de eso, yo lo que pensé es, voy a llegar a la raíz, a la semilla. El tiempo que me tarde y como sea que tenga que hacerlo, pero voy a llegar hasta ahí. Entonces ahí fue como me di cuenta de la importancia, paulatinamente, de una forma muy mesurada, con mucha reflexión y tratando de responderme con honestidad muchas cuestiones, lo cual no significa que se hayan terminado las preguntas. Obviamente se refinan las preguntas, pero ahora tienes la tranquilidad de que hay un océano interminable de fuentes y de respuestas y sigues descubriendo. Yo creo que siempre tienes que seguir descubriendo. Nunca debes llegar a un punto donde dices, ya, ok, estoy convencido de algo y pues con lo que ya descubrí es suficiente, sino tratar de seguir descubriendo, seguir profundizando y seguir cuestionando y respondiéndote. Esa es la forma en la que descubrí la importancia del judaísmo. ¿Cuáles son esas pruebas que se presentaron en su camino, en su proceso? Hay pruebas también a muchos niveles. Hay pruebas que son sociales, hay pruebas familiares, pero las más fuertes son las internas, las pruebas que tienen que ver contigo mismo. Llegas a un punto donde es como una defragmentación de tu ser interno, como que realmente tienes que hacer un análisis muy honesto de ti, de lo que has hecho en tu vida, de lo que vas a seguir haciendo en tu vida y de cómo manejas la información y el conocimiento que estás adquiriendo. Y tienes que mantener un equilibrio. Es muy importante mantener el equilibrio. Entonces, muchas veces la parte externa influye demasiado en la parte interna, porque estás en un grupo que tiene una dirección y que tiene un crecimiento, pero te tienes que cuestionar cómo vas a crear tu propia identidad sin dejar de ser tú nunca, y también poder tener la capacidad de desarrollarte en donde sea que te encuentres. Entonces, eso obviamente también te tarda años en darte cuenta, porque mientras vas estudiando y vas aprendiendo, es un estado de verdad de una paz y de una tranquilidad y es mucho estímulo.
es mucho estímulo intelectual, espiritual, es muchísimo estímulo espiritual y encuentras una paz muy importante. Pero también tienes que empezarte a dar cuenta de cómo te vas a desarrollar familiarmente, de cómo te vas a desarrollar en sociedad. Y yo tuve la enorme fortuna, agradezco todos los días de mi vida de haber estudiado con uno de mis maestros que definitivamente creo que es el que más ha impactado en mi vida, Rabbi Kovalevsky, que era el director, llamémosle académico de la yeshiva, con quien tuve una relación apegadísima. Es un ser humano increíble, justamente comprometido y conectado. Estudiamos y vivíamos divirtiéndonos. No había forma de estudiar con él sin reír. No había forma de convivir con él sin disfrutar. Y yo tuve la grandísima suerte de estudiar con él el último año, año y medio que estuve en la yeshiva. Estudiábamos todos los días juntos, jabruta, es decir, uno a uno. Y le aprendí muchísimas cosas, pero lo que más le aprendí es a vivir contento, divertido. Y hacer que lo que está a tu alrededor sea agradable. Él siempre supo y ha sabido y sigue haciéndolo. Estás a tu lado, estás a su lado y es agradable. Entonces, yo creo que la integración de tu ser interno de una manera agradable, positiva, no con culpas, no con autorrecriminación, sino una forma en donde empiezas a disfrutar y a vivir. Entonces también eso ayuda mucho a poder desarrollarte socialmente y familiarmente, con una nueva faceta. Y creo que eso es un tema realmente importante a resaltar en general, como ahora en esta faceta donde yo enseño, es muy importante transmitir esa idea de la integración, la tranquilidad y la alegría. Realmente haces estos cambios por bien, y haces estos cambios para bien, y realmente los haces para ser una mejor persona en todos los aspectos. Si enfocas solamente lo espiritual individual, puede ser un crecimiento más efímero, más temporal. Cuando lo integras a una parte donde de verdad estás en paz con todo lo que te rodea, entonces también puedes proyectarte hacia una familia, hacia crear una familia, hacia educar hijos, y educar hijos respetándolos, dándoles sus pautas, sus tiempos. Entonces, los retos son interminables, innumerables y particulares, individuales de cada quien, pero disfrutando es muy importante. Hay una pequeña anécdota que creo que engloba esto muy bien. En una de esas vacaciones en Cuernavaca, me encontré con una prima que tenía años de no ver. Y se me acerca, yo estaba jugando squash, cachucha, shorts, raqueta, y se me acerca corriendo, y cuando se acerca ya está como a 4 metros de mí, se dio cuenta del tzitzit. Y fue como si hubiera metido el freno de mano así de pálida. ¿Qué te pasó? ¿No? ¿Te hiciste religioso? Y bueno, la respuesta fue, pues sí, ¿no? Y me dice, pero se preocupó y me dice, ¿y estás bien? ¿Estás contento? Yo creo que es algo muy característico de entender que quizás muchas veces hay cambios que pueden ser de un impacto no tan positivo. Y al final, pues sí, o sea, platicamos, hablamos, y por supuesto transmití que no nada más estaba contento, que realmente estaba en equilibrio. Esa es la palabra más importante en todo esto para los retos interpersonales y sociales, que puedas mantener ese equilibrio con la misma idea que te mencioné hace un rato, con el autocuestionamiento constante, todo el tiempo, no asumir y no dar absolutamente nada por hecho y no olvidar. Tampoco olvidar nunca y siempre empatizar mucho con quien te estás relacionando. Pero el reto más importante es, dentro de esa defragmentación, lograr reencontrarte y seguir siendo tú mismo. Es lo más importante. Actualmente, ¿cómo te sientes contigo mismo? ¿Y qué le recomendarías a personas, a chavos, a gente que esté en esta constante búsqueda? Me siento conmigo mismo con mucha responsabilidad. Es una palabra que define muy bien
mi sensación en el aspecto de mi trabajo público como rabino. Personalmente y familiarmente me siento en equilibrio y con esperanza. Esa es la idea que tratamos de transmitir en casa, en familia. Y lo que yo creo que podría recomendar es que siempre haya búsqueda, que siempre haya cuestionamiento y honestidad. Mucha, mucha, mucha honestidad. Saber entender tus tiempos, saber entender los tiempos de los demás, saber que estar con Hashem en tu vida significa algo para ti y significa algo también para los demás. Y tratar de siempre mantener abierto todo el panorama, que sea un crecimiento sano. La palabra sano es extremadamente importante en ese desarrollo y saber que va a haber retos, y que no siempre va a ser fácil. Y nada que valga la pena es fácil. Nada que realmente valga la pena tiene por qué ser fácil. Y de hecho, si es fácil, es casi seguro que no vale tanto la pena. Entonces, dentro de este camino, estar preparados para los retos, estar preparados para los momentos de cambio y saber que esos momentos de cambio nos van a hacer ir creciendo, pero también ir profundizando en estos estratos, en estos niveles, e ir descubriendo cada día algo nuevo y no perder la capacidad de sorpresa. Gracias. A ti, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, espero que hayan disfrutado mucho este testimonio como yo y nos vemos en la próxima historia de reencuentro.